De regreso para dar inicio a nuestro segundo bloque, en el que vamos a conversar sobre el FUT, Fondo de Utilidades Tributables. Cuando se habla del Fondo de Utilidades Tributables, nos estamos refiriendo específicamente a una herramienta que fue puesta en vigencia en la década de los 80 a comienzo, cuando el sistema bancario atravesaba por una gran crisis en Chile. A raíz de esto, la autoridad de la época decide ofrecer como alternativa que todas aquellas empresas que estaban percibiendo utilidades pudieran no distribuirlas todas, pero con una diferencia, que aquellas utilidades que eran sacadas o retiradas estaban afectas a impuestos y las otras no estaban afectas a impuestos. Aquellas que quedaron retenidas, ¿no?, definitivamente van a servir como un mecanismo de ahorro para el financiamiento de la inversión. Y esto se ha venido presentando a lo largo de prácticamente poco más de 3 décadas. Y precisamente para hablar de la importancia que tiene el FUT, de la forma en cómo ha afectado a las grandes empresas y principalmente a las pequeñas empresas, salimos también a encuestar a algunos empresarios para escuchar su opinión. Corre video. Nosotros no estamos de acuerdo con la eliminación del FUT, principalmente porque para nadie es un secreto que las pymes tienen problemas de financiamiento. No estamos de acuerdo con la eliminación del FUT. ¿Por qué? Porque nosotros tributamos a través de retiros. Todo lo que tributamos lo hacemos a través de retiro. Estimábamos que era muy positiva, especialmente para las pymes, la tenencia del FUT, porque eso nos permitía tener un capital adicional. Bueno, hemos escuchado las opiniones de algunos pequeños empresarios que definitivamente al parecer no están de acuerdo en el retiro del FUT. Iván, ¿tú eres partidario de la eliminación del FUT? Por supuesto. ¿Sí? Sí, yo ¿Por creo. qué? ¿Por qué soy partidario del FUT? Primero que nada hay que clarificar que el FUT no significa dinero. Y es utilidades que están ahí acumuladas, que están pendientes de tributación. Cuando las utilidades tú las tienes pendientes de tributación, tú vas postergando el pago de impuestos. Hace poquito rato estábamos hablando de normas de elusión. No estoy diciendo que es evasión, elusión. Entonces, cuando tú postergas y programas los retiros, lo que estás haciendo en el tiempo es pagar menos impuestos. ¿Pero ha servido verdaderamente como fuente de financiamiento? Yo creo que para las pequeñas y medianas empresas no, porque hoy día las pequeñas y medianas empresas, el dueño prácticamente todos los beneficios que genera la empresa los retira. Por lo tanto, esas empresas lo que tienen ahí prácticamente FUT negativo o FUT cero. ¿Tú crees verdaderamente que los empresarios han utilizado en inversiones estas retenciones de utilidades? Sí, yo creo que sí. Las estadísticas indican que gran parte de la pyme tiene FUT. Eso es así. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo haría una diferencia. Yo efectivamente eliminaría el FUT para las grandes empresas, pero haría una diferencia con la pyme. Es lo que yo señalaba respecto al apoyo que deberíamos darle a la pyme. Y eso está asociado al financiamiento. Fíjate lo que decías tú al inicio. Efectivamente, esto fue creado por el tema del financiamiento. Si tú haces reinversión, además, técnicamente, estudios, digamos, demuestran que tú recurres primero a tus recursos propios, internos, generados por la empresa, y eso están asociados al FUT. Entonces yo haría una diferencia entre las grandes empresas, que sí eliminaría, y las pequeñas no. Jan, ¿tú crees que si definitivamente se elimina el FUT, esto afectaría la inversión, el empleo y el crecimiento en Chile? A ver, partamos de la base que yo soy partidario de que las empresas deberían pagar por las utilidades devengadas. ¿Ya? Habiendo dicho eso, ¿cierto? O sea, ¿estás de acuerdo con lo que plantea la reforma? Claro, pero no por las retiradas. Pero el tema es el siguiente, y aquí hay un estudio de hace varios años atrás del actual director de Impuestos Internos, donde él muestra que hay una parte importante de ese FUT en grandes empresas que ha ido a parar, básicamente se usa para elusión, para diferir impuestos y no necesariamente activos fijos, ¿ya? O en el caso de la pequeña empresa se usa más bien como capital de trabajo, ¿ya? Entonces, habiendo dicho que soy partidario de cobrar sobre las utilidades devengadas, a mí me causa cierto miedo el hacerlo de forma tan brusca. ¿Ya? Por lo tanto, yo soy partidario de una solución intermedia. Por ejemplo, cobrar interés por el FUT. ¿Ya? De alguna forma, cuando el FUT no esté respaldado en activos fijos, ¿cierto? Ahí le cobro la tasa de impuestos y no se lo dejo abierto. Quiero darle algunas cifras y quiero que también de alguna manera lo capte el televidente.
voy a mostrar una lámina que muestra el comportamiento específicamente de las utilidades que no han sido retiradas, que quedan en poder de las empresas, ¿no? Y lo vamos a comparar con la tasa de crecimiento del producto. La línea más negra es el food. Y fíjense cómo ha ido creciendo desde el año 82-83 a la fecha. Y por otro lado está el Producto Interno Bruto, o sea, ustedes observan que ha ido creciendo persistentemente. La cifra es la siguiente. El food acumulado en Chile, o sea, las utilidades que han sido, ¿no?, usadas por las empresas, ascienden a 275.000 millones de dólares. O sea, lo que Chile produce en todo un año. Y el tema es que estas utilidades que supuestamente han sido usadas por las empresas para invertir es a cero costo. O sea, el capital, el costo del capital es cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Segundo, se ha demostrado, y esto datos de impuestos internos, que el 55% de esas utilidades están destinadas a sociedades de inversiones relacionadas con las empresas. ¿Qué opinas tú, Iván, sobre eso? Sigo ratificando lo que digo anteriormente, que hay que eliminar el food. Lo sigo ratificando. ¿Tú qué opinas sobre eso? Estoy de acuerdo contigo respecto a las empresas relacionadas, pero eso ocurre en las grandes empresas. Sabemos que las pequeñas empresas, esas estructuras, no las tienen tan masificadas y sabemos que eso ocurre más en las empresas grandes. Por eso te decía. Lo otro importante, eso justifica el impacto que va a tener esto. Hay que tener cuidado. Estoy de acuerdo con Jan. El impacto va a ser muy alto por dos razones. Una, porque estamos cambiando el sistema, que es una de las grandes cambios, de retiro a devengado. Hay que explicar que se tributa hoy día por lo que retiras y el cambio va a ser por todo lo que genera la empresa, digamos, como utilidad durante el año. Eso es el devengado. Por lo tanto, hay un impacto ahí, pero hay otro impacto del food que está acumulado. Por lo tanto, van a tener que pagar impuestos a la empresa. Por eso es que me preocupa y efectivamente, compartiendo plenamente que efectivamente las grandes empresas han hecho esta estructura, digamos, las pequeñas yo creo que no, y por lo tanto compartiendo además que eso es gran cantidad de recursos financieros para financiar su capital de trabajo, como decía ya. Correcto. Les quiero poner otro tema en la mesa. ¿Qué verdaderamente creen ustedes que le preocupa al empresario? ¿La eliminación del food o la regularización de la mochila de las utilidades que no han sido retiradas? Les pongo otro ejemplo. Cuando uno participa de un club deportivo y tiene que pagar cuotas, ¿no es cierto? Suponte tú tienes que pagar 50.000 pesos. Y ocurre que empezaste a tener problemas y la institución te dijo, ¿sabes qué? No me pagues 50.000 porque mientras no salgas de este problema, págame 10.000. Cuando soluciones el problema, regularizamos. ¿Ok? Aquí pasó exactamente lo mismo. La autoridad de la época le dijo, señor, estamos en problemas, usen esta plata, pero después regularizamos. Pero ya se regularizan, vuelvo al caso del club deportivo, y yo te digo, ¿sabes, viejito? Vas a tener que regularizar y vamos a partir nuevamente de una situación normal. O sea, vaya a pagar la cuota que te corresponde, que es 50.000. Uno lo asume y tú lo asumes. ¿Sí? El problema entonces, vuelvo a la pregunta, para el empresario es eliminar el food a partir de aquí para adelante, o sea que las empresas tributen sobre la base de utilidades de vengada, que significa para los televidentes, sobre el total de las utilidades, o lisa y llanamente sobre lo que están retirando. Pero en este caso, como es de vengada para el total, ¿le preocupa eso o le está preocupando verdaderamente que tienen que regularizar lo que tienen atrasado y que usaron y no pagaron? Y les doy la otra información para los televidentes. Eso de los 275.000 millones ha significado utilidades que están emposadas por 275.000 millones, pero no han pagado impuestos, y que si yo le aplico la tasa al 20%, significa que hay una deuda de las empresas al Servicio de Impuestos Internos por 55.000 millones de dólares. ¿Qué le preocupa, Jan, a los empresarios? ¿La mochila o que me eliminen el futuro? Como no soy empresario no tengo idea, pero ¿qué me preocuparía a mí? Ambas cosas. ¿Ya? Sobre todo si fuese un pequeño empresario, un mediano empresario, me preocuparían ambas cosas. Primero, el tema histórico, ¿ya? Y ahí yo creo que
como dices tú, se crearon expectativas respecto a lo que esto era, y eso es un cambio radical en las reglas del juego hoy día. Por lo tanto, yo sería partidario de prosperar esto, prospere de aquí para adelante, pero lo que pasó está ahí. Pero segundo, si yo fuera un pequeño empresario, un mediano empresario, como dice Benito, efectivamente uso, a lo mejor, no tanto como la gran empresa, pero uso una parte importante de esas utilidades retenidas para capital de trabajo. Por lo tanto, y me preocuparía en ambos casos. Es que yo creo que hay que clarificar a la audiencia que esas utilidades retenidas no necesariamente significan flujo de caja. No necesariamente, pero vamos a poner en el siguiente escenario. Un pequeño empresario, pequeño, ¿ya? Y al lado un gran empresario. Un pequeño empresario, ¿qué es lo que hace con su organización? Él funciona en torno a su organización. Los ingresos que obtiene la organización, él los está retirando para su sobrevivencia. Y está sacando para pagar educación, está sacando para pagar alimentos, etc. Ese pequeño empresario no tiene food porque está sacando todas las utilidades a través de estos retiros para pagar la salud. Por lo tanto, él tiene que pagar impuestos la empresa y paga el empresario a nivel de global complementario. Vamos al mismo caso, si es un empresario grande. ¿El empresario qué está haciendo? No está retirando las utilidades. Creó la sociedad de inversiones. Sacó la utilidad a través de la sociedad de inversiones.